Bienvenidos a otro video más del proyecto de grado, en este caso en el estudio de caso, y vamos a hablar el día de hoy del marco metodológico, ¿no? Antes de nada, agradecerles por todos sus comentarios, por seguirnos, están en todas nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Suscríbanse a este canal de YouTube, compartan el video, nos ayudaría mucho. Si nosotros les ayudamos, ustedes nos ayudan compartiendo toda esta información, ¿no? Ya estas son nuestras cuentas oficiales, en caso que quieran comunicarse, sobre todo nuestro canal de YouTube, compártalo. Vamos, este video ya intentaremos hacerlo mucho más cortito, que es referente al marco metodológico, ¿no? El Ministerio de Educación, en el lineamiento del estudio de caso, pone que el marco metodológico explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso. El tipo de estudio y su contexto deben analizarse con cuidado para escoger la mejor metodología, ¿no? Eso es lo que nos pone el Ministerio en las indicaciones. Recordemos que el marco metodológico en la matriz para calificar en la rúbrica de evaluación especifica que debe tener de 450 a 500 palabras, ¿no? Y lógicamente el que tenga la nota más alta sería el que cumpla los requisitos que están aquí. El que diga, él o la estudiante describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se desarrolla el estudio de caso. La estrategia se corresponde a la naturaleza del estudio de caso. Evidencia la utilización de herramientas técnicas, tecnológicas, utiliza la extensión definida, ¿no? Aquí estamos hablando en hincapié de que se utilicen las 400 a 500 palabras y que se describa las estrategias de forma clara y sintética, la estrategia por lo cual nosotros vamos a desarrollar el caso. Sería. Vamos a explicarles cómo formar este marco metodológico, ¿no? Siempre hacemos una pequeña explicación, ahora sí les vamos a crear el marco metodológico de mi investigación previa que estábamos desarrollando. El marco metodológico. Primero sabemos que la extensión máxima son 500 palabras. El marco metodológico debería abarcar, o sea, el marco metodológico lo que debería decir es el tipo de investigación que ustedes van a hacer. Ya les voy a hablar de esto rápidamente. La población y muestra. Debería hablar de la población y muestra. Y por último debería hablar de la recolección de datos, ¿no? De la recolección de datos. Perdón que la letrita está un poquito fea. No estoy en un lugar cómodo para escribir, ¿no? Entonces, tenemos que hablar del tipo de investigación, de la población y muestra y la recolección de datos. Entiéndase que la recolección de datos hace hincapié a la técnica que se va a utilizar y instrumento, ¿no? También lo pueden conocer así. Habitualmente 500 palabras viene a ser como 5 párrafos de 8 líneas, ¿no? 7, 8 líneas que viene a ser las 100 palabras, ¿no? Personalmente, por ejemplo en el proyecto ECYA, que se reduce un poquito las palabras, ni siquiera se menciona el tipo de investigación, porque ya se sabe que es un estudio de caso descriptivo. Nosotros que somos un proyecto normal, mi consejo personal es que pongan un párrafo especificando qué es el tipo de investigación, 2 párrafos hablando de la aprobación y muestra y 2 párrafos hablando de la recolección de datos. Ahí estarían los 5 párrafos, ¿no? Lógicamente, el tipo de investigación, esto no va a variar. Todos los estudios de caso son descriptivos, o sea, sería una investigación con alcance descriptiva. Esto no varía de nadie. Todos deben hacer el mismo tipo de investigación, ya que esto está incluido en los lineamientos del Ministerio de Educación. No hay cambios en esto, o sea, no es que yo voy a hacer una exploración, no. Todos los que decidan hacer el estudio de caso, o mejor dicho, no todos los que decidan hacer, los que les toque hacer el estudio de caso, por ser un tipo de investigación descriptiva, el tipo de investigación ya está señalado para todos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar trabajando puntito por puntito, ¿ya? Yo primero voy a hacer esto de definir en un párrafo qué es un tipo de investigación descriptiva. Vamos a utilizar mantener. Vamos a utilizar mi archivo. ¿Se acuerdan de este formato? Lo pueden encontrar en comentarios si lo quieren descargar. Si es el primer video, hemos hecho todas las fases anteriores al marco metodológico. Están los videos. No se olviden seguirle, darle me gusta y suscribirse, ¿no? Si le dan me gusta también nos ayuda. El marco metodológico, miren, tienen esta extensión. 1, 2, 3,
4, 5. Ese es el marco metodológico. Tiene 5 parrafitos, ¿no? Entonces, en el primer parrafito yo voy a especificar qué era o mejor dicho, iba a explicar cuál era mi tipo de investigación, ¿no? Para esto, yo ya copié un poquito acá, porque si no en los anteriores videos demora mucho, ¿no? Yo voy a utilizar esta frasecita, voy a comenzar con una frase. Yo tengo que describir el tipo de investigación que voy a utilizar, lógicamente. Voy a comenzar con esto. Voy a poner, la necesidad de describir el impacto en la tasa de contagios de las medidas adoptadas en el Cantón Pimampiro ante el COVID-19 plantea el escenario perfecto para abordar la presente investigación con alcance descriptivo. En este sentido, Hernández menciona, ¿quién es Hernández? Primeramente, estoy utilizando este libro, no sé si les gusta, ¿no? Se llama, es un buen libro, lo pueden buscar, Metodología de la Investigación. Hernández Sampiero, Roberto Hernández Sampiero, o sea, Hernández es el autor. Este libro se hizo en el 2000, sexta edición, queño. Por aquí estaba el añito, por aquí estaba el añito. Me perdí, aquí estaba. 2014, ¿no? Este es hecho en el 2014. También, como les dije, a mí me gusta mucho este texto porque tiene, en este texto, en la página 22, describen qué consisten los estudios de alcance descriptivo. Justamente es lo que yo voy a hacer control C, control V, ¿no? Ustedes recuerden que ya tienen que hacer control C, control V, porque yo estoy haciendo una cita. ¿Por qué me salí del párrafo? Porque es una cita mayor de 40 palabras. Entonces, eso ya aprendimos cómo manejar eso. No es una camisa de fuerza, como les dije, ya depende mucho de los colegios, de sus colegios como tal. Depende mucho de sus colegios en si presentan flexibilidad, ¿no? Ahí estaría bien. Lógicamente, como si yo sí estaba haciendo perfectamente, lo que he citado iba con un párrafo, con una sangría de 0,5 y no era la primera línea, se ponía ninguno, ¿no? Ya, y lógicamente relaciona estas. Aquí va, página, ¿qué página estaba? Página 92. ¿Ya? Perdón. Estamos en la página 92. Ahí está. No va a comillas, recuerden en la cita textual mayor de 40 no iba a comillas, en eso no se irán a equivocar. Entonces, miren, yo ya comencé o armé mi primer parrafito, aunque en este caso se hicieron como dositos por la cita de más de 40, pero si ustedes se fijan, yo tengo 107 palabras, que estamos hablando de 100 cada tema, 100 el tipo de investigación, 200 población y muestra, 200 recolección de datos, como que estoy muy ajustado a lo que yo quiero, ¿no? No es la única manera. Ustedes, por ejemplo, si quieren describir, ustedes pueden poner, sin importar el caso, quieren hablar del COVID-19, pueden poner, Hernández menciona que un estudio descriptivo busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice y también describe las tendencias de un grupo o población. Punto seguido, después de ustedes hacer una cita textual de menos 40, pues en este contexto, la presente investigación tiene un alcance descriptivo ya que desea dar a conocer el impacto que tuvo en la disminución de la tasa de contagios del COVID-19 y listo. Yo puedo aplicar mi labia como yo desee, pero debería en el primer párrafo incluir una cita o mínimo mencionar que es un tipo de investigación descriptiva, un estudio de caso descriptivo, ¿no? Hasta ahí está, miren. Acordarás en el librito que les di, es una muy buena opción para ustedes. Entonces, ahora sí pasemos a hablar de los otros dos párrafos que se hacen, dijimos. Primer párrafo, vamos a hablar del tipo de investigación, ya lo pusimos, lo conllevé o lo concatené a la idea que mi estudio de caso tiene la necesidad o crea la necesidad de hacer que esto sea de forma descriptiva, porque yo lo que quiero es solo observar el impacto que esto causa, ¿no? Entonces, ya hablamos del tipo de investigación, ahora nos toca hablar de la población y muestra. Muy bien, continuamos. Ya habíamos identificado cuál es nuestro tipo de investigación, la cual era descriptiva. Eso va a ser para todos los estudios de caso del BGU, ¿no? Eso sí no va a haber cambio. Entonces, la primera partecita ya está. Esto ya está listo. Entonces vamos a la segunda partecita, hablar de población y muestra. Aquí también voy a hacer algo diferente, ¿no? Verán, cuando nosotros vayamos a hablar de población y muestra, para los que no sepan, población es todo lo que nosotros vayamos a estudiar. Por ejemplo,
Ustedes quieren estudiar el impacto psicológico de las medidas para frenar el contagio de COVID-19 en la parroquia tal del cantón tal en el año 2002. Ya, esa parroquia, es 2020, perdón. Esa parroquia viene a ser la población, ¿no? Entonces la población es todo su objeto de estudio, lo que ustedes van a estudiar. Muchas veces ustedes pueden solo necesitar citar la población, ¿no? No tener muestras, solo tener población. Es decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Muchos de los chicos, sobre todo los que no tienen conectividad, están haciendo estudios de casos directamente de sus casas. Están diciendo que, por ejemplo, las nuevas normativas de convivencia familiar en la familia, bueno, las nuevas normativas de convivencia en la familia Narváez Aguirre, de la comunidad tal, el día. Bueno, eso ustedes ya saben. Hay muchos de ustedes que están centrados solo en estudiar lo que está pasando en una familia. O sea, su estudio de caso es describir una situación de una familia, el impacto económico en su familia y cosas por el estilo. Entonces, lógicamente, ustedes solo tendrán que definir la población. No tienen por qué definir otra cosa porque ustedes pueden cubrir toda la población, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, los que están haciendo el estudio en barrios, cantones, que ya tienen un número de, por ejemplo, un barrio de 500, 600, 800 personas, que ya dificulta a ustedes decir que van a hablar con las 800 personas, van a encuestar en caso que utilicen encuestas o entrevistar en caso que utilicen entrevistas a 800 personas, es mucho. Ahí es donde uno utiliza la muestra. ¿Y qué es la muestra? La muestra no es más que un subconjunto de la población que si es que uno la hace representativa es como que coge las características de la población, pero más pequeña, o sea, como que tiene las características como tal de la población, pero son datos mucho más pequeños. Es como si ustedes quisieran analizar todo un colegio con 1000 estudiantes, mucho. Pero si ustedes cogen 5 de cada salón, es como que cogen una muestra representativa que enfoca o alberga casi las características de la promoción normal, pero mucho más pequeña, ¿no? Lógicamente, si ustedes tomarían toda la población y toda la muestra, va a variar los datos, pero mientras más buena sea la muestra, más cercano o el error va a ser mucho más pequeño, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos población y muestra. Su estudio de caso debe definir cuál es su población y en caso de que su población sea extremadamente grande o no, bueno, no extremadamente grande o tenga dificultades ustedes acceder a ella, tienen que utilizar una muestra, ¿no? Aquí es donde yo voy a hacer un poquito, voy a hacerlo para otro estudio de caso. ¿Se acuerdan que mi estudio de caso inicialmente era medir el impacto que tuvo la normativa en el aumento o disminución de la tasa de contagios de COVID-19? Entonces, lógicamente, yo puedo cubrir toda la población. ¿Por qué? Porque mi población es la tasa que se produce entre las personas que están contagiadas con COVID-19 en mi cantón y las personas normales. O sea, es la tasa de contagio, cada cual se van contagiando, ¿no? Entonces, yo puedo abarcar toda la población, lógicamente, porque el COE cantonal, Municipalidad de Pimampiro, que está a la cabeza del COE cantonal, ellos emiten documentos en donde estarían todos los datos. Yo solo tendría que describir lo que es una población y hablar de esto, de estos documentos que yo voy a analizar. Lógicamente la idea de mi investigación, de mi estudio de caso era eso, ¿no? Que yo digo, a ver, tal año hubo esta tasa de contagios, se implementó tal medida, comenzó a bajar, si pasamos a naranja comenzó a subir, no digo que eso esté pasando, solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que yo quería describir en el estudio de caso que estamos haciendo por encimita, ¿no? Pero como les digo, al no haber una muestra como tal en mi caso, para que el ejemplo sea más servible para ustedes, porque la mayoría de ustedes lo que me están diciendo que van a hacer es que el impacto psicológico, que el impacto económico, algún tipo de impacto de las medidas en su barrio. Entonces voy a cambiar o vamos a analizar la población y muestra como que estuviéramos hablando de eso, ¿no? Como que hubiera cambiado mi tema solo para centrarme más en lo de ustedes que otra cosita, ¿no? Les gusta que yo utilice Word porque es donde ustedes más aprenden. Vamos a pasar a Word. Lógicamente, aquí estaba el marco metodológico. Aquí está la primera parte que agregamos, ¿no? Listo, ve. Esa es la primera parte. Ahora voy a agregar a mi segunda parte que ya la tengo copiadita, en donde voy a comenzar con un parrafito que ya les voy a explicar qué es, de dónde lo saqué, para que ustedes lo puedan utilizar o buscar esos libros si es que los logran conseguir, que les va a facilitar mucho, ¿no? Voy a aumentar un segundo párrafo, lógicamente hablando de la población, ¿no? Ya, ahí está. Ahí digo. Este es mi... Ay, perdón, déjenme dar un... Ahí está. Yo comencé diciendo esto.
Para poder cumplir con los objetivos específicos planteados en el presente estudio de caso descriptivo, debe estar delimitado correctamente en tamaño, evitando así ser poco realista y siempre mantener la objetividad. Áreas, a ver, hasta aquí escribí yo, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo que mi estudio de caso debería estar delimitado en tamaño para yo mantener la objetividad y lograr cumplir mis objetivos específicos. Recuerden que el marco metodológico lo que intenta es saber cómo yo voy a cumplir mis objetivos específicos, ¿no? Entonces, y yo aquí cito un libro, ustedes lo pueden buscar, es este, si no me equivoco, el proyecto de investigación, es el que he estado citando de Arias, se llama proyecto de investigación, ya les pongo la primera hojita para verle el nombre, este es. Arias se llama el proyecto de investigación. Sexta edición, es un libro del 2006. Es demasiado buen libro. Aquí les dicen que es la población, que es la muestra, que es un tipo. Aquí todo, o sea, lo que son los objetivos. Aquí les explica todo, ¿no? Entonces, lógicamente, yo tomé, para mi caso, yo cité Arias 2012, no me acuerdo el año, no sé si vimos mal, bueno. Arias 2012 menciona, pongo que ahí busqué la página 81, en la página 81 dice que la población objetivo es un conjunto finito e infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Página 81. Hice una cita textual, ¿no? Recuerden ver el video anterior que yo hice de marco conceptual en donde yo les enseño a citar desde Word por referencias. Les va a servir full. Ahorita yo no lo estoy haciendo por ahorrar un tiempo, pero a ustedes les va a servir full, porque si no después les va a tocar acordarse todito lo que citaron para poner en referencias bibliográficas. En cambio, si ustedes van guardando en Word las citas, al último solo ponen insertar y listo, ¿no? Ya bueno, entonces, verán, ¿qué hice yo? Comencé hablando de la importancia de que tenga una población, o que esté delimitado a dónde va mi estudio, o saber a dónde está delimitado mi estudio, y luego hice hincapié, o definí o me apoyé de Arias, que es uno de alguien que escribió un libro muy bien, donde están toda la normativa de lo que es un proceso investigativo, donde todo se explica toda esa parte, y tomé lo que él define como población. ¿Para qué? Para yo poderme basar en eso y decir que en este contexto, la población de esta investigación corresponde a los residentes del Cantón Pimampiro, que aproximadamente son 12.951, según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Yo encontré esta información en la página de la Municipalidad de Pimampiro, 2010 fue el censo, ¿no? Ya. Ahora, verán, yo no soy muy creyente de que hagan en el cantón, en serio. Hay muchos de ustedes que, por ejemplo, entre mis estudiantes me dicen, y se les ha sugerido que hagan el análisis en el barrio, donde se manejan 800, 900 personas, estoy hablando de mi cantón, pero ellos no, que hay poca información, bueno. Por eso mismo yo les estoy haciendo mi ejemplo con Cantón para que se den cuenta que la población que se quiere cubrir son 12.951, es una población muy grande. En cambio, si ustedes hacen el análisis de un barrio, una población de 500, una población de 800, es mucho más factible, ¿no? Pero con todo, en este caso sí es factible para mi investigación que estoy haciendo o que están haciendo unos chicos que yo conozco, ya les voy a explicar por qué, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí yo definí la población, vean. Vuelvo y recuerdo que hice. Comencé haciendo una pequeña intro con mis propias palabritas de la necesidad de saber dónde voy a enfocar mi estudio de caso, dónde va a estar ubicado, en lugar, esas cosas, a qué persona está dirigida. Después pasé o me basé o me apoyé en la definición que da Arias de una población para ahí decir que mi población es el Cantón Pimampiro. Recuerden que ahorita ya no estoy haciendo del caso que comencé a trabajar los anteriores videos. Por más facilidad estamos haciendo el impacto, pongamos, el impacto psicológico por la normativa emitida para el COVID, para frenar el contagio de COVID-19 en el Cantón Pimampiro, 2020, algo así. ¿Ya? Por eso es que yo estoy haciendo esto como población. Como yo ya tengo población y me di cuenta que mi muestra no está nada, perdón, mi población no está nada pequeña, lógicamente voy a tener que sacar una muestra. Que de 12.000 una muestra sería media grande, ¿no? Una muestra representativa. Pero bueno, mejor hubiese sido hacer... ¿Ya? Ahora sigo. Como yo voy a hablar de la muestra, como les había dicho a ustedes, ahorita voy a pegar otro párrafo que ya estaba redactado, lógicamente, para ganar un poquito de tiempo. Ahora voy a hablar de la muestra.
Vuelvo a utilizar mi mismo libro, vean. Aquí comencé definiendo, ¿no? Aries 2012 menciona la muestra es en su conjunto. Aquí está todo lo que es una muestra. Pueden leer esto, esto les va a servir para ustedes. ¿Por qué yo comienzo citando? Porque me gusta ser un poquito conceptual, ¿no? Yo les explico qué es una muestra para basarme en este concepto, en el marco metodológico, y yo me baso en este principio de muestra para decir o para llegar a la conclusión, que aquí me dice, por ejemplo, que una muestra es un subconjunto representativo, ¿no? Yo digo que el tamaño de la población y la normativa de distanciamiento social vigente en el Cantón Pimampiro incide directamente en la necesidad de utilizar una muestra. Lógicamente, la cantidad de población de Pimampiro, los 12.000 son muchos. Y aparte de eso, casi no podemos salir, estamos con distanciamiento social. Lógicamente, se me va a dificultar más obtener información, ¿no? Por eso yo digo que debería utilizar una muestra representativa, ¿no? Aquí dice la cual debe ser representativa para evitar caer en la subjetividad. La muestra de la presente investigación son 300 personas, ¿no? Aprovechando las redes sociales por las cuales se comunican los padres de familia en el objetivo financiero. En verdad, para el estudio que dice la chica, aunque yo sigo diciendo que es una población muy grande para un estudio, pero ella tiene la capacidad de utilizar Google Forms, que es una manera de realizar encuestas, donde ahí mismo les dan tabulando datos, y eso es una ventaja porque con que ustedes generen la primera encuesta, pueden hacer a 10, 20, 40, 500 personas, para ustedes vienen a hacer lo mismo. Solo envían el link y listo. En cambio, si ustedes las hacen manuales, trabajar con este tipo de muestra, es más, decir Pimampiro, si quieren hacerle manuales y van a utilizar encuesta, ya es un suicidio en persona. Se están cogiendo una muestra muy, muy grande, ¿no? En este caso, la chica tiene acceso casi a todos los grupos de WhatsApp. Yo puse 300, pero ella puede pedir a los grupos de los colegios, de los estudiantes, que eso se está haciendo en mi unidad. Los papitos están ayudando a llenar las encuestas de los de tercero de bachillerato, los tutores mandan las encuestas a los links y los papitos dan llenando, o sea que tienen una capacidad de consultar en mi colegio tranquilamente 500, 600 personas, aunque aquí puse 300, ¿no? Que vendría a ser una muestra representativa, ya que mi colegio tiene estudiantes de todas las parroquias, ¿ya? Ahora, personalmente, consejo. Yo puse a propósito estos números para que se den cuenta la magnitud de que es tratar un cantón como tal. Hay gente que quiere tratar todo el país, ¿no? Pero bueno, para que se den cuenta que es la magnitud. Yo, por ejemplo, si es que estamos hablando del caso del impacto psicológico en un barrio, donde el barrio tendría, por ejemplo, 600 personas, suelen tener los barrios de mi cantoncito, 600, 800 personas, un barrio es pequeño de 600 personas, y yo tener que hacer unas 40, 50 encuestas, 30 encuestas, creo que es mucho más accesible, ¿no? Entonces, personalmente es mi recomendación. Lógicamente ustedes son libres, ¿no? Miren, hasta el momento ya hemos hecho 3 párrafos. Deberíamos estar por las 300 palabras sería lo ideal. Estamos 314, no estamos nada mal, ¿no? Entonces, eso por explicarles. ¿Qué hicimos primero? El tipo de observación, después delimitamos cuál es nuestra población, porque el marco metodológico tiene que decir eso, cómo yo me voy a centrar, a con qué población voy a trabajar. Ya llegamos que era, en este caso, les aconsejaba que escojan un barrio. Y después hablamos de qué. Lógicamente hemos hablado de la muestra que yo voy a seleccionar. Vuelvo ya claro, no todos los estudios de casos van a tener una muestra. Antes de pasar a la última parte de nuestro marco metodológico, es importante recordarles que muchas veces lo estricto que sea el marco metodológico va a depender mucho del tutor que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, si tienen un tutor que le guste mucho esta parte de la investigación y que no sea tan flexible, él no solo puede pedirles, por ejemplo, les puede pedir, yo aquí se especifique que es un estudio descriptivo, cité o me basé en una cita de que era una población para definir mi población y definir cuál era mi muestra. También me basé en una cita para, como punto de partida, saber o poder escoger mi muestra, ¿no? Pero ustedes pueden tener profesores que les pidan el tipo de muestra que están trabajando, ¿no? En ese caso yo personalmente no lo voy a pedir porque ya es como irnos más al punto de que un trabajo no tan flexible, no tener que investigar más el estudiante, todas esas cosas. Aunque tampoco es difícil, ¿no? Por eso di nombre de área. El libro que yo les dije a ustedes, ya, es este librito que están trabajando. Aquí está todo, aquí está todo, aquí está todo. Si ustedes quieren leer aquí áreas, por ejemplo, aquí hay recomendaciones sobre la población. Cuando hablo de de la muestra, como les dije, si ustedes quieren ver qué tipo de muestra utilizaron, hay muestreo probabilístico aleatorio, el cual es azar simple, azar sistemático. Aquí explican qué es, estratificado por aglomerados. O también pueden haber escogido un muestreo no probabilístico, ¿no?
Bueno, como les digo, eso ya es ir un poquito más, a ir detallando un poquito más y más, ¿no? Yo por el número de palabras no lo considero como que para mí ahí es más que suficiente estas dos primeras partes. Lógicamente eso va a depender del tutor. Yo les hago esta aclaratoria porque a un chico que me hizo una consulta, el tutor le había pedido que también se especifique el tipo de muestreo, ¿no? Ya, aquí ya estamos, hasta aquí creo que es más que excelente. Bajo lo que yo les estaba enseñando a ustedes, bajo lo que yo les estaba enseñando, ya solo nos falta una cosita, ¿cierto? Yo dije que el marco metodológico iba en tres partes, ¿no? Ya dijimos que es un tipo de investigación, ya dijimos cuál es la población de mi marco metodológico y ya definí cuál es la muestra. Me falta la recolección de datos y la técnica bueno, en la recolección de datos lógicamente hablamos de la técnica y del instrumento a utilizar, ¿no? Vamos a hablar de las técnicas cualitativas. Y recuerden que el estudio de casos descriptivos se basa en técnicas cualitativas de recolección de datos, ¿no? La primera es que tenemos, la primera que tal vez la mayoría de ustedes la utilicen y les aconsejo mucho, es la encuesta y sus instrumentos, ¿no? Arias define a la encuesta y sus instrumentos, ¿cómo se dice? Se define a la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra a un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular, ¿no? Una encuesta puede ser oral, con una guía de encuesta, o escrita, que es la más conocida por ustedes, que se hace con un cuestionario. La encuesta para mí ahorita, sobre todo en estas épocas de confinamiento, es clave porque están haciendo o están apareciendo sistemas, por ejemplo, Google Forms, perdón si es que no lo escribo bien, no lo pronuncié bien, que puede permitirnos hacer encuestas en línea y nos da tabulando los datos. Eso lo hace muy potente, en serio. Y la encuesta es casi siempre lo más utilizado. Como les digo, lo que se basa que ustedes obtienen información bajo un cuestionario que aplican a un determinado grupo que ustedes seleccionan, ¿no? Cuando es oral, las preguntas ustedes las tienen en tarjetitas, ¿no? Que ustedes vienen más. Las encuestas suelen ser superficiales, se suele decir, ¿no? Sacan la información solo en base a lo que ustedes han escrito. Entonces, esta sería para mí, primera técnica, la encuesta con sus instrumentos, que fue la guía de encuestas y el cuestionario, ¿no? Cuestionario escrito para mí, como les digo, sería el más apto para la mayoría. Pero si a ustedes no les gusta esto, también tienen la entrevista y sus instrumentos. Aquí hay mucha confusión de qué es una entrevista. La entrevista, más que una simple interrogatorio, es una técnica basada en el diálogo o conversación. Recuerden que la encuesta es basada en el interrogatorio. La entrevista es más en un diálogo o conversación. Suele ser un poquito más profunda porque ustedes pueden ir pregunta y pregunta, variando o conversando, intentando sacar más información que a ustedes les interese, ¿no? Lógicamente hay una guía de la entrevista si ustedes la hacen estructurada, donde ustedes ven qué enfoque o puntos quieren extraer. Usualmente se utiliza grabador, cámara de video para registrarla, que también vienen a ser instrumentos, ¿no? O cuando no es estructurada, hay una libreta de notas donde ustedes anotan, lógicamente donde ustedes registran todo lo que él diga. Hay un grabador, una cámara de video en caso que quieran utilizarlo también para registrar las evidencias de su entrevista, ¿no? Y tenemos la observación. Hay muchos que están no queriendo utilizar la observación y los instrumentos que tienen la observación, ¿no? La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o sociedad en función de los objetivos. Investigación preestablecida. Ustedes mediante la observación sencillamente ustedes pueden, por ejemplo, si están estudiando la nutrición en su familia en época de pandemia, ustedes pueden no necesariamente hacer una entrevista a su familia o una encuesta de lo que se alimentan. Ustedes pueden sencillamente mediante la observación registrar lo que ellos están desayunando toda la mañana, ¿no? El diario de campo sería donde ustedes anoten todo lo que vean, en caso que sea no estructurada, y si la quieren ser estructurada, usualmente tienen escalas de estimación o lista de cotejo. ¿Qué es lista de cotejo? Donde ustedes tienen una fichita bien diseñada, donde dice eh, desayunó verduras, sí, no, así. Ustedes tienen una cosita donde ustedes van llenando lo que van observando, ¿no? En cambio, el diario de campo solo van anotando sin una estructura muy establecida. Una cosa importante de mencionar es que sin importar cuál de estas tres que ustedes escojan, siempre en anexos ustedes deben poner. En el caso de que utilicen la encuesta sería poner el cuestionario. En el caso que utilice la entrevista, ubicar la guía de entrevista que utilizaron. En el caso que utilicen la observación como instrumento, la lista de cotejo o el diario de campo, siempre tiene que ir anotado eso, ¿no? Y en la parte de marco metodológico, ustedes siempre tienen que establecer a quién van a realizar
por ejemplo, si estamos hablando de la entrevista y de la encuesta, deben establecer a quién van a realizar y por qué le van a realizar a esas personas, ¿no? Ya, eso siempre deben ir estableciendo. Cuando vamos al análisis de contenido, este me gustó, verán, este está en los lineamientos del Ministerio de Educación. No suele aparecer en los libros de investigación mucho lo que es un análisis de contenido. Consiste en obtener información sobre el estudio de casos seleccionado a través de diferentes puestos, textos escolares, periódicos, la televisión, radio, internet, plataformas, etc. Por ejemplo, los que vayan directamente a enfocarse en un estudio que sea más teórico, o sea, que leer libros, algo por el estilo, noticias, algo por el estilo, en vez de estar evidenciándose. Por ejemplo, yo, en mi primer tema, que solo voy a comenzar a revisar el informe del COE cantonal en mi cantón para determinar cómo la tasa fue cambiando, lo que yo estoy haciendo es un análisis de contenido, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el análisis de contenido, lo que me pide el lineamiento es que en referencias debe estar las fuentes que he utilizado, o sea, donde yo he cogido la información, tengo que irlo poniendo en anexos, por ejemplo, perdón, en referencias, mil disculpas. En referencias deben estar todo donde yo haya visto y he trabajado para decir que voy a leer esto, ¿no? Debe estar completamente citado esto en referencias, ¿no? ¿Ya? Ahora, creo que esos son los cuatro que ustedes caben, ¿no? Los que vayan a hacer algo más teórico, información de libros, cosas por el estilo, análisis de contenido. Personalmente, la observación sirve mucho también. Y la encuesta, a mí me gusta esta más por Google Forms, les digo, sería muy, muy interesante. Ahora, aquí viene una de las preguntas que más me suelen hacer. Si solo pueden utilizar una técnica y un instrumento. Bueno, más de un instrumento lógicamente pueden utilizar, pero la pregunta es si solo se puede utilizar una técnica o más. La lógica, o sea, el lineamiento del ministerio dice que ustedes pueden utilizar más de una técnica de recolección de datos. Pueden utilizar una entrevista, pueden utilizar observación al mismo tiempo, ¿no? Pueden utilizar análisis de contenido y observación, pueden utilizar encuesta y entrevistas. O sea, ustedes pueden utilizar más de uno. Personalmente, un consejo, intenten utilizar solo uno para evitar que o sea, mientras más reduzcan su estudio de caso descriptivo, sobre todo en esta época de emergencia, más fácil va a ser para ustedes, ¿no? Pero va a depender de ustedes, ¿no? Ahora, recuerden lo que yo les había dicho desde el anterior video, por favor verán el anterior video ahí es sin citar y todas las palabras, siempre doy unos consejos. Un problema que estamos teniendo es que están copiando directamente el video a los casos. Entonces nosotros estamos comenzando a darles haciendo unos 2, 3 párrafos, pero unos dos últimos párrafos a explicarles cómo lo van a ir llenando para que así quede un poquito a la imaginación de ustedes y ya evitamos algo ese problema, ¿no? Ahí está el marco metodológico, miren, tendríamos 3 párrafos, todavía nos faltaban los dos, y en los dos vamos a explicar los instrumentos y técnicas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y por ejemplo, yo personalmente, déjenme abrir, ya, yo personalmente, por ejemplo, si voy a realizar, o los dos últimos párrafos, si voy a hablar de la técnica que voy a realizar, recuerden que el ministerio lo que quieren es que ustedes también especifiquen a quién van a realizar el tipo de técnica en caso que se deba especificar a quién y por qué le realizan a ella, ¿no? En mi caso yo comenzaría diciendo o definiendo la encuesta Arias, me gustó mucho, yo diría Arias 2020, entre paréntesis, señala, ustedes ya saben, ¿no? Y pondría primero lo que es una encuesta. Esto no es necesario, ¿no? Lógicamente a mí me gusta siempre citar, sobre todo en el marco metodológico, porque es un bonito punto de partida. Yo definiría lógicamente que es una encuesta, ¿no? ¿Por qué definiría que es una encuesta? Porque es el instrumento que yo quiero utilizar para el estudio de caso que estábamos haciendo ahorita. Ahorita creo que nos cambiamos a efectos psicológicos en el barrio tal, algo así, era por la normativa emitida para frenar el contagio de COVID-19, ¿no? Entonces yo diría, Aries 2020 señala que una entrevista es tal, 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 tal cosa, lo que les indique en la diapositiva, ¿no? Acabado lo que señala Aries en la página que esté, yo comenzaría a agregar, ¿no? Ya tengo mi contexto, no está en la página 21 por si acaso estoy, ¿no? Agregaría, para la presente investigación se piensa utilizar mediante la técnica de recolección de datos de la encuesta será aplicada a al comité de padres de familia de cada salón. Estoy diciendo a quién pienso yo aplicar la encuesta, ¿no? Yo decidí que voy a aplicar la encuesta.
Estoy diciendo que para la presente investigación la recolección de datos la voy a hacer mediante la encuesta, que ya estaba definida previamente, la definí hace ratito. Voy a hacer mediante la encuesta y la voy a aplicar a los comités de padres de familia mediante los grupos de WhatsApp pertenecientes a la unidad educativa Pimampiro, ¿ya? Y ya estoy diciendo a quién voy a aplicar, que es lo interesante, ¿ya? Entonces, en el primer parrafito ustedes pueden extender, pueden ir alargando, pero recuerden que aquí pueden ir partiendo de otra manera. La idea es que aquí ustedes definan claramente la técnica de recolección o técnicas de recolección de datos que vayan a hacer. Por ejemplo, nosotros podemos parafrasear, decir, o mejor dicho, comenzar hablando un poquito de nuestro estudio de caso, ¿no? Es muy importante para nuestra investigación de los efectos psicológicos causados por la normativa del COVID-19 poder obtener o recolectar información de la comunidad en la muestra anteriormente establecida, para lo cual vamos a utilizar como técnica la encuesta, la misma que es definida por áreas como, ahí definen la encuesta, listo, y será aplicada, después de que acaben de citar, y será aplicada a los comités de padres de familia de cada salón mediante grupos de WhatsApp. Entonces, son formas, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver, algunos de ustedes pueden comenzar definiendo qué es una técnica y instrumento recolector de datos mediante algún autor, señalar que son técnicas que sirven para obtener información de una muestra dada. Ustedes lo citan y van a ver muchos ejemplos en internet que el marco metodológico, cuando comienzan a hablar de técnicas, comienzan a enfocarse de citar que es un instrumento, que es una técnica y un instrumento de recolección de datos, ¿no? Comienzan citando para luego decir que para la presente investigación se decidió tomar la técnica de encuesta y observación, por ejemplo, si quieren tomar más de uno, basado en que pueden, o basado que se puede realizar mediante grupos de WhatsApp y cosas por el estilo. Y así ustedes van a ir extendiendo sus ideas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más comenzar solo con un parrafito que diga, que especifique por qué la importancia de realizar encuestas o usar la técnica de observación y definir una como estaba el primero, ¿no? Y luego mencionar que el instrumento que yo voy a utilizar para realizar las encuestas va a ser un cuestionario basado en obtener información sobre el impacto psicológico. O sea, mi segundo párrafo sería, ¿no? Yo comenzaría a decir, el instrumento a utilizar para realizar la encuesta va a ser el cuestionario, que va a estar enfocado en, obtener información sobre el impacto psicológico que tuvo la normativa en la comunidad, ¿no? Entonces yo ya estoy diciendo que voy a utilizar, ¿no? El mismo, aquí voy a decir, el mismo será aplicado mediante la plataforma de Google Forms y utilizando los grupos de WhatsApp presentes en la unidad educativa Pimampiro a los miembros de los comités de curso de cada salón. Punto seguido, se seleccionó a dichas personas ya que los mismos representan una muestra que caracteriza a toda la población en estudio. Y listo. ¿Ya? Entonces, así serían como ideas para que ustedes vayan coordinando de cómo ir llenando. Lógicamente, cuando ustedes escriban, tienen que ir revisando que quede bonito, que todo esté perfecto y todo eso, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí sería más que suficiente porque les hemos explicado mucho en ese sentido. Si algo nos pueden sugerir, nos pueden hacer sin ningún problema. Estamos para servirle. De antemano, por favor, regístrense en todas nuestras redes sociales. Comenten, suscríbanse, pónganle me gusta, compartan el video que no les cuesta nada y permiten seguir que nosotros sigamos haciendo, ¿no? De aquí ya creo que tenemos solo planificado hacer un videito más para lo que es análisis, resultados y análisis de resultados, más no enfocado a enseñarles a utilizar Google Forms, cómo se podría hacer las encuestas y cosas por ese estilo. Y después tal vez hagamos otro video para enseñar la parte final. Aunque la parte final, como les dije, con lo que se enseñó en el marco conceptual de cómo insertar las referencias y todo eso, ya todo estaría listo, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, no la pueden hacer llegar. Cualquier cosa que no les guste, mil disculpas. Estos videos nos han forzado un poquito a grabarles ahora no muy adecuadas para poderlas subir lo más pronto para ustedes. Espero que les esté gustando. Háganlo saber si vienen de algún colegio, de qué institución viene. Siempre en sus comentarios para poderles saludar, ¿no? De mi parte, por hoy fue un gusto haber trabajado con ustedes. Les deseo una excelente semana y ya saben, cualquier cosa tienen todas nuestras redes sociales. Hasta luego.